¿Eres de los que no puedes vivir sin escuchar Alcalá día a día? ¿Se te hace raro ducharte sin esas canciones que tanto te gustan de fondo? ¿No aguantas el camino hasta el trabajo sin escuchar la voz de tus locutores favoritos contándote qué está pasando en Alcalá, España y el resto del mundo? Regresa al magazine más cercano de Radio Guadaira, con información interesante, entretenimiento, nuevas secciones, colaboraciones, novedades musicales y grandes clásicos. Alcalá día a día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. En Radio Guadaira, 107.7 FM y radioguadaira.org. Alcalá día a día, tu mejor compañía. Flores del Guadaira, cantares y romances. Alcalá día a día presenta a su autor, Manuel Fernández Gamero, quien ya forma parte de la colección municipal Paisajes con Letras. Revisamos con él un trabajo de investigación que ofrece una antología musicada de romances de la tradición oral de Alcalá de Guadaira. En Radio Guadaira disfrutamos de esta obra y recibimos a su autor. Bueno, pues comienza Flores del Guadaira, un espacio con el que en Radio Guadaira te estamos trayendo un análisis de la cultura popular y de este patrimonio inmaterial que son los romances y cantares que se han recuperado a través de una investigación, un trabajo que ha venido realizando junto a su equipo el amigo Manuel Fernández Gamero, profesor de Alcalá de Guadaira, que nos está además explicando pues qué es cómo se vivía de antiguamente, en otra época, otros años, también cómo nos relacionábamos, ¿verdad? Culturalmente hablando entre los vecinos y vecinas, qué valores predominaban. Todo eso a través de las letras de estos cantares y romances que se han recuperado y también se han musicalizado, porque Manolo es además músico, compositor, y claro, pues tenía esa inquietud, y de todos los romances y cantares que ha recuperado en ese trabajo de investigación, 14 en concreto aparecen en este libro número 22 de la colección municipal Paisajes con Letra, un libro donde no solamente aparecen estos romances con parte de la letra y ese análisis que hace el autor, sino que además también cuenta el proceso de recuperación, cómo ha sido ese trabajo de investigación, y además viene con un CD incorporado para poder escucharlos y sobre todo para poder disfrutar de esta obra maestra. Una obra maestra que sin duda pues se ha hecho con muchísimo cariño y nos sirve a todos y a todas para ahondar en la historia de Alcalá de Guadaira. Vamos a darle la bienvenida a Manolo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Encantado de estar contigo de nuevo y con todos los oyentes. A nosotros nos encanta que lleguen los martes y poder hablar contigo para que conozcamos más a fondo, ¿verdad?, de esta antigüedad que tan cercana la tenemos, porque nos encontramos aquí en la ladera norte del castillo. Todos los días vemos esa enorme fortaleza, el santuario del Águila, vemos la variedad de San Miguel, vemos el río Guadaira y las riberas, y sabemos que todo esto se ha estado cantando aquí en Alcalá de Guadaira, ¿verdad? Sí, que tiene una vista preciosa, ¿eh? Es verdad. Bueno, pues sí, hoy quería comentar sobre dos romances que son dos cuentos. Uh-huh. Lo único que pasa es que uno tiene un final feliz, es un cuento de hadas, uh-huh, y el otro es un romance que podríamos decir de un crimen, pero que también tiene una serie de elementos mágicos ahí que lo hacen atractivo. Uh-huh. ¿Tienen relación ambos cuentos? Pues la relación entre ellos en nuestra tradición es que han sido de los romances que han pertenecido a la tradición infantil, es decir, que se han seguido utilizando como juegos
hasta recientemente. Verá, si os digo otros títulos, seguro que a cualquiera le suenan más. Por ejemplo, si yo digo Mambrú, todo el mundo recuerda, Mambrú se fue a la guerra. Es verdad. Bueno, y alguien dice, yo soy la viudita del conde Laurel, pues también ha estado incorporado a los juegos tradicionales. Otros, por ejemplo, ¿dónde va Alfonso XII? ¿Dónde va? Bueno, pues todos esos romances han pertenecido a la tradición infantil, que es la última manifestación del romancero. Pues estos dos que hoy se incorporan, Agujas de Oro, que en realidad en la tradición, la denominación que se le ha dado en el romancero ha sido conocido más como el romance de Santa Elena, pues habla precisamente de una santa portuguesa, ahora lo explicaré detenidamente a continuación, y una santa que llega a ser mártir, y que lo que se describe en este romance es unas ideas básicas sobre ese crimen que se cometió. Y el otro realmente es un cuento de hadas. Dame la mano y la flor es un romance que se cantaba en los siglos de oro, en el siglo XVII, pero que ha quedado en muy pocas manifestaciones. Y ahora lo que ha ocurrido con ese romance, pasado el tiempo, es que hubo un escritor vasco llamado Antonio de Trueba, que en el siglo XIX, ¿verdad?, en concreto en 1856, en un periódico, publicó un romance sobre la música de ese romance tradicional que se llamaba Hilo de Oro. Entonces esa composición, él aducía que escribía este romance porque lo que no quería era que las niñas cantaran romances que de alguna forma fueran poco moralistas, es decir, que atentaran contra la moral. Por ejemplo, él hablaba de un romance que le disgustaba, que era el de la Malcasada. A mucha gente que en los años 70 y escuchara música folk recordará un romance que contaba de una mujer cuyo marido se iba por ahí y tenía un amante y demás. Bueno, pues él, disgustado con ese tipo de romance, para que las niñeras no le cantaran a los niños, las nodrizas, no le cantaran esos romances tan poco adecuados para los niños, para los oídos de los niños, pensaba él, pues creó esta letra de Dame la mano, que él tituló de otra manera, y sin saber cómo, este romance se popularizó muchísimo. Bueno, sin saber cómo, a través de donde lo había publicado. Él lo publica en un periódico, La Educación Pintoresca, he dicho, pero posteriormente en una novela suya, Marisanta, de 1884. Bueno, pues esos romances se difundieron ya en diferentes lugares, empezaron a cantarse de tal manera que nuestras niñas en Andalucía, a través de libros en los que iban incluidas estas letras, pues cantaban el romance. Te voy a contar la historia de lo que dice el romance para que veas que tiene un tema como de cuento de hadas. Tal como lo he escrito en el libro, era un pequeño resumen, decía: fatigado y sediento del camino, llega a las puertas de un palacio un atractivo caballero en su caballo y pide a la señora de aquel lugar que le dé un vaso de agua. Ella se la trae y, para ponderar su frescura, dice que la habían recogido sus hijas al amanecer. El caballero pide conocerla, pero solo salen muy hermosas ambas, porque la tercera hermana es muy vergonzosa. Agradecido, prosigue su camino el caballero. 7 semanas después se presenta una comitiva en el palacio y, dirigiéndose a la señora, le reclaman a esta tercera hija porque el rey quiere casarse con ella. O sea, un cuento de hadas, de princesa, de señoras de alta cuna, y este romance como tal ha tenido un cierto recorrido en la tradición última. Hay que tener en cuenta que desde
verá, estamos a mediados del siglo XIX, cuando este hombre, Antonio de Trueba, lo publica, y a partir de ahí tiene un recorrido tradicional. Ha ocurrido lo mismo con otros romances, algunos de los que, como has dicho al principio, yo he incorporado en el CD nada más que 14 temas, que son muchos para un CD, pero bueno, 14 temas. Pero en realidad hemos recogido muchos más, 60 y tantos temas, y hay algunos de ellos que también han pasado a la tradición, partiendo de algún romance ya más alejado en el tiempo, o sea, del siglo XVIII, del siglo XIX, y que se ha seguido recogiendo en estos días. Hace poco di una conferencia en Morón y traté sobre el romancero de allí, hace poco, la semana pasada. Bueno, pues en el romancero de Morón, a diferencia del de Alcalá, encontré muchos romances históricos, pero históricos de la guerra última de España. Por ejemplo, hay un romance que me hablaba una señora de la matanza que se hizo en el Monte Gurugú, que fue una batalla real que se produce a principios de siglo, cuando Abdelkrim, un insurrecto que estaba al servicio de España, un moro insurrecto, pero que en aquel momento se lucha en Marruecos contra España, pues queda reflejado en ese romance. De tal manera que la tradición ha seguido recogiendo muchas historias, algunas han permanecido en la memoria colectiva, como hemos comentado en otras ocasiones, y otros se han ido perdiendo. Quería preguntarte, perdón, dime. Bueno, Sí. Creía que habías terminado porque estaba yo dándole vueltas, al fin y al cabo es, digamos, un poco el origen también y la semilla del cuento de Cenicienta, ¿no? Exactamente igual, sí, es lo mismo. Todos los cuentos y los romances en realidad son cuentos versificados. Bueno, pues todos los cuentos tenían una finalidad que partía de una historia básica, pero que solía tener una cierta enseñanza, una didáctica, una moraleja para que los niños aprendieran algo. Y el medio de transmisión era la voz de una persona mayor que lo contaba y el aprendizaje que hacían los niños. Con los romances exactamente el mismo proceso. Pues vamos a escucharlo, o tenemos algo más que comentar sobre este romance, Manolo. Aunque sea después lo comentamos, lo escuchamos, ¿vale? Muy bien, muy bien. Y ya como el otro tema va vinculado a este también, pues ya seguimos comentando ideas, ¿vale? Muy bien, pues vamos a escuchar este romance, Dame la mano y la flor, pues que nos acaba de comentar, pues viene a explicar cómo un rey busca novia, y precisamente la que no es presentada, la que se queda en casa y que no está presuntamente disponible, es la que finalmente, ¿no? Se siente afortunada. Sí. Un príncipe muy antojadizo. Escuchemos. Llega un lindo caballero, corriendo a todo correr, como el oro es su cabello, como la nieve es su tez, sus ojos como dos soles y su voz como la miel. Deme usted un vaso de agua, que vengo muerto de sed. Ahora mismo, caballero, ahora mismo os la traeré. La cogieron mis tres hijas a punto de amanecer. Dame la mano y la flor que te doy, mi amor. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y la flor que te doy, mi amor. Son hermosas vuestras hijas, como un sol de Dios las tres. Decidme cómo se llaman,
si en ello gusto tenéis. La mayor se llama Elena, la segunda Isabel, la más pequeña de todas, Rosalinda la nombré. Dame la mano y la flor que te doy, mi amor. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y la flor que te doy, mi amor. Decid a todas que salgan, que las quiero conocer, la mayor y la mediana, al punto aquí las tendréis. La más pequeña de todas, por favor la perdonéis, por vergüenza y cobardía no quiere dejarse ver. Lindas son las dos que veo, lindas son como un clavel, pero más linda será la que no se deja ver. Dame la mano y la flor que te doy, mi amor. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y la flor que te doy, mi amor. A las puertas de palacio de una señora de bien llegan 7 caballeros 7 semanas después. 3 hijas como 3 soles me han dicho que vos tenéis. La más pequeña de todas, por favor me la entreguéis, que en los palacios reales va a casarse con el rey. Dame la mano y la flor que te doy, mi amor. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y la flor que te doy, mi amor. Bueno, pues hemos escuchado Dame la mano y la flor, otro de los romances que se encuentran incluidos dentro de este libro, Flores del Guadaíra, Cantares y Romances, de Manuel Fernández Camero, que estamos pues cada martes analizando y ahondando. Acabamos de escuchar todo el entramado que se producía pues con motivo de este príncipe que busca novia. De hecho, Dame la mano y la flor, Manolo, en el propio libro le pones el sobrenombre de Escogiendo novia. Sí, es uno de los títulos tradicionales que se le ha dado. Tiene otras variantes, Buscando novia, A la cinta de oro, A la quinta, dependiendo de cómo comenzara el romance. Como habéis visto, el estribillo rompe un poco la melodía base con la que está funcionando. En realidad este romance se representaba, se escenificaba, las niñas lo jugaban cantando al corro, la iban cantando y una hacía de príncipe, otra hacía de princesa y se iban alternando los papeles y después todas cantaban Dame la mano y la flor. En realidad esas peticiones tienen una connotación en la simbología, que es uno de los elementos que van incorporados en muchos romances. Esa simbología tiene un rasgo de
atracción o de connotación sexual. Tanto ese dame la mano como dame la flor. Son dos elementos que nos retrotraen a esa idea de sexualidad, aunque las niñas cuando lo cantaran evidentemente no tenían esa idea en mente, claro. Eran niñas pequeñas y demás. La misma idea de juego está en el otro romance que vamos a comentar hoy, el romance de las agujas de oro, es como yo le he puesto, pero en la tradición, como te comentaba antes, Sonia, se le daba el nombre de romance de Santa Irene, Santa Elena, Santa Iria, y ahora explicaré por qué, o la muerte de Elena. Yo le he tomado esta idea por lo que comienza en nuestra tradición local, que he recogido muchas versiones y que, por cierto, no te he dado los nombres de los informantes, pero te los voy a decir. Por ejemplo, de agujas de oro, tenemos aquí a Carmen Capitas, que tenía 68 años en el 95, una joven, Chelo Montoya, que tenía 35 en el 94, Dolores Ojeda, 70, Rafaela Jiménez, Antonia Ramos, Mari Carmen Jiménez, Rosario Vega, quiere decir, muchas personas que recordaban ese romance. Pero qué jóvenes, ¿no? Qué jóvenes además, algunas de ellas con 35 años, 42, 30. Sí. Ahí es uno de los romances que, como había pasado a la tradición de los juegos, pues había mantenido más vivo que otros que en realidad trataban ya temas un poquillo más alejados del contexto infantil o del contexto de los juegos. En este caso, Agujas de Oro, si alguien lo lee o lo escucha por primera vez, no le va a sacar la idea que tiene, porque estando tres niñas bordando corbatas, agujas de oro, dedales de plata, pasó un caballero pidiendo posada. Fíjate, coincide con la misma idea de dame la mano y la flor. Un caballero que pasa y que en un caso pide posada y en otro lo que ha pedido es un vaso de agua. Bueno, pues del que pide posada, en realidad quien llega allí es una mala persona que ve a estas niñas que están allí, de nuevo tres, pero se lleva a la más pequeña de ellas, la rapta y la mata. Eso es lo que se cuenta ahí. Pero después viene un ingrediente fantástico que no era habitual que en el romancero se incorporaran elementos así mágicos. Pero en este caso hay ese elemento mágico porque estamos hablando de que esta niña era una santa. Y ahora te cuento de dónde viene esta leyenda. La leyenda viene de una tradición portuguesa. Hubo una monja en el año 653, quiere decir en el siglo VII de nuestra era. Aquí estábamos todavía que no habían entrado ni los musulmanes. Estábamos en el último periodo del Imperio Romano, ya visigodo, estaríamos aquí. Bueno, pues en el año 653 se cuenta que un gentilhombre, un rico hombre de una zona de Portugal, se enamora de una joven que era monja, que tenía hecho ya los votos para ser monja. Como esta niña no accede a casarse con él ni a tener relaciones con él, la mata, porque ella no quiere romper su voto de castidad. Entonces se cuenta en esta leyenda portuguesa que la tira al río y las aguas del Tajo la arrastran su cuerpo hasta un pueblecito que sigue existiendo y que se llama Escalavis. Allí dice que se abren, ahí viene la parte ya milagrosa, allí se abrieron las aguas del cauce milagrosamente y entonces apareció el cuerpo de esta niña, que ya era una santa, en un sepulcro labrado por ángeles. Eso es la idea. Desde entonces, aquella villa donde apareció este cuerpo comenzó a llamarse Santa Irene. De este nombre, Santa Irene, con el uso en el habla de este topónimo, derivó la palabra Santa Irene, Santarém, que es el nombre de una ciudad importante de Portugal.
es una leyenda, pero nosotros lo único que hemos conservado en realidad es una idea muy básica. Este caballero pasa por un sitio, pide posada, lo admiten que entra allí, rapta a esta niña con la ayuda de una criada que lo permite, la mata, y ahora con el tiempo toda esta parte milagrosa queda reducido a que este caballero la deja en el monte abandonada y muerta, y con el tiempo, al pasar por allí, dice que saca una ramita, tira de una ramita y sale el cuerpo, o sea, sale la santa de nuevo. Uh-huh. En la tradición portuguesa, lo que se cuenta es que este caballero, cuando pasa por allí, ve que en el lugar donde él había matado a Santa Irene se había alzado una iglesia, una basílica, y en este sitio él llega a rezar, pero Dios no lo perdona, ni la santa, y entonces queda condenado a ser un candelero, es decir, un sitio donde se iba a meter fuego continuamente. Esa es las dos versiones. Uh-huh. La melodía, vaya a ver que es una melodía muy repetitiva, fácil de recordar, que era una de las características que tenían los romances infantiles. Entonces aquí se dice, estando tres niñas bordando corbata, y se repetía, estando tres niñas bordando corbata, agujas de oro de dales de plata, agujas de oro de dales de plata. Esas repeticiones ayudaban a la memorización por parte de los que lo escuchaban, y la melodía también ayudaba al refuerzo memorístico que tenía que hacer cualquier niño para aprenderla, y un esfuerzo también de vocabulario, de pronunciación, que todo tanto lo que habías comentado antes de los cuentos como lo del romancero, en realidad que servía era de aprendizaje para cualquier persona que lo escuchaba. El retener en la memoria es un ejercicio que tenemos que hacer, pero también el volver a reproducirlo, a cantarlo o a contarlo nos ayuda a reforzar nuestra memoria. Uh-huh, uh-huh. La verdad que además también en aquellos entonces, ¿no? La escritura no estaba al alcance de la población en general, y también era una manera de transmitir esos conocimientos, pues musicalizando, incluso hasta la tabla de multiplicar, ¿no? Es como antaño se ha venido aprendiendo. Estamos muy bien en lo de las tablas, que la aprendíamos cantándola, uh-huh. Y es una regla así más fácil, eran uh-huh. más fáciles de aprender. Lo que me sorprende es que niños, que niñas estuvieran cantando, ¿verdad?, un drama, una tragedia, sí, tan grande como la de precisamente una niña que no ha querido ensuciar su alma sí, y ha sido además asesinada. Eso sí, es como se camufla, digamos, esas connotaciones tan negativas y tan dramáticas, sí, para que finalmente sean un juego. Claro, a la hora de cantarlo, probablemente cuando se empieza a cantar, llevar todos los elementos descriptivos incluso del asesinato de la niña, que uh-huh. la baja a un monte, la degüella y demás. Uh-huh. Pero posteriormente, en las versiones ya últimas, no quedaba esa huella, simplemente lo que cuenta es que la montó a caballo y se la llevó, y en medio de unos montes allí la bajó, y ya no cuenta más nada. Uh-huh, uh-huh. A veces añadía que después la mata, pero en otros no. De tal manera que las niñas que cantaban no tenían ese concepto. Ella había llegado un caballero, la había arrastrado, vale, muy bien, y ya está. Y ahora, la otra parte mágica de que Elena sale tirando de una ramita, sale Elena porque ha pasado por allí, pues también termina de muy diferente forma, porque él le pide perdón, perdóname Elena por lo que te hice, dame la manita y seremos felices. Uh-huh. Así termina en algunas de las versiones de Alcalá. Uh-huh, uh-huh. En otras termina diciendo, yo no te perdono porque eres un criminal, y entonces le recriminan su actitud. Verá que parece ser en las versiones alcalareñas que hemos
o han ido eliminando toda esa parte, todas esas connotaciones negativas sobre los personajes que intervienen o los protagonistas de esta historia. Un detalle interesante es que tanto en Dame la mano y la flor, escuchándolo con atención, lo que vemos que hay un diálogo permanente entre los diferentes personajes que intervienen. Primero la señora con este caballero que pasa, después las hijas contestando, y aquí es exactamente igual. Hay un diálogo entre el caballero y una de las niñas. El caballero le dice, pasó un caballero pidiendo posada, y entonces habla la niña, si mi madre quiere, yo de buena gana. Posteriormente, el caballero la baja en el monte y le pregunta, di niña bonita, ¿tú cómo te llamas? Y ella le contesta, en mi casa Elena y aquí desgraciada. Quiere decir que una de las características del romancero es que, como he dicho, es un cuento, pero un cuento que en su interior, en su relato, introduce incluso no solo un relato argumental, sino también unos diálogos, ¿vale? Pues la verdad que lo que nos queda es escuchar. Esta es la versión alcalareña, ¿no, Manolo? La que no describe precisamente el asesinato, sino... Sí, es la más simple, la más light. Solo se menciona de pasada. Por cierto, te he mandado una foto que algunos de las informantes, de las personas que van calificadas como informantes, pues eso fue de los años 89 en adelante, 90 hasta el 97, y era para recordar a algunas de ellas, ¿vale? Que pues por supuesto muy agradecido porque sin la ayuda en su momento de sus nietos, de sus vecinos, que me facilitaron el acceder a ella, no hubiéramos podido hacer esta recolección. La recolección la hice yo solo, pero el trabajo previo tenía que ser a través de ellos, que eran los que facilitaban ese acceso a sus abuelos. Pues vamos a incluir esas fotografías en los montajes que realizamos de este espacio para poderlo colocar en nuestro canal de YouTube y luego compartir el enlace también en redes sociales, así que de esta forma quedan también las informantes un poco, ¿no? Visualizadas. Visualizadas. Sí, un cierto homenaje a ellas. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Manolo. Nos quedamos escuchando Agujas de Oro de Santa Elena y bueno, te agendamos para una nueva cita en Radio Guadaira con Flores de Guadaira para el próximo martes. Estupendo, Sonia, muy agradecido a ti por difundirlo y por la ayuda que estás dando a que se conozca el trabajo, ¿vale? Muchísimas gracias a ti por estas explicaciones que con tanto cariño nos trasladas y que nos estás dando cada martes una clase magistral de una forma totalmente altruista, cosa que es de agradecer, así que un beso enorme para ti, ¿vale? Un beso. Venga, hasta luego. Nos quedamos escuchando Agujas de Oro de Santa Elena. Pues es un cuento, pero con un final trágico, aunque la versión alcalareña pues no nos va a dejar mal sabor de boca, sobre todo porque lo ha musicalizado y compuesto nuestro amigo Manolo Fernández Camero, que ha estado con nosotros aquí con Flores del Guadaira. También el título del nombre, el nombre del libro, precisamente el número 22 de la colección municipal Paisajes con Letra, donde puedes encontrar todos estos romances y cantares. Estando tres niñas bordando corbata, estando tres niñas bordando corbata, aguja de oro, dedales de plata, aguja de oro, dedales de plata. Pasó un caballero pidiendo posada, pasó un caballero pidiendo posada. Si mi madre quiere, yo de buena gana. Si mi madre quiere, yo de buena gana. Le puso la mesa en medio de la sala, manteles de hilo, cubiertos
cubiertos de plata, le puso la cama en medio de otra sala, colchones de pluma, sábanas de Holanda. Fue y se levantó, a la medianoche fue y se levantó. De las tres que había, Elena escogió. De las tres que había, Elena escogió. La montó a caballo y se la llevó. La montó a caballo y se la llevó. En medio de unos montes allí la bajó, y en medio de unos montes allí la bajó. Di, niña bonita, ¿tú cómo te llamas? En mi casa Elena, aquí desgraciada. Cogió un cuchillito, allí la mató, hizo un agujero y allí la metió. Al año siguiente por allí pasó, cogió una ramita y Elena salió. Cogió una ramita y Elena salió. Perdóname, Elena, por lo que te hice, dame la manita, seremos felices. Perdóname, Elena, por lo que te hice, dame la manita, seremos felices. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.